Buen día, familia. ¿Cómo han estado todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien allí donde están, cada una de las personas que se van conectando. Me alegra ver que se están uniendo, que están dispuestos a escuchar este mensaje del día de hoy. Y allí donde está, pues quiero que cierre sus ojos, incline su rostro para que hagamos una pequeña oración para dar inicio a este mensaje de hoy. ¿Listo? Entonces, amado Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este día que nos has regalado. Colocamos delante de tu altar este tiempo, Espíritu Santo, que sea de bendición para nosotros, que seas tú tocando nuestros corazones a través de este mensaje, que podamos aprender, que sea de construcción, Señor, para nuestra vida. Y permite, Señor, que podamos poner en práctica esto que hoy vamos a aprender. Abre nuestro entendimiento y nuestros oídos a tu palabra y te dejamos este resto de día en tus manos. Amén y amén. Bueno, familia, hoy les traigo este pequeño mensaje, digamos que creo que va a ser muy corto, muy breve, pero quiero hablarle acerca como de los sueños. Y creo yo que los sueños es algo que uno desde cuando es muy pequeño, uno constantemente está soñando, ¿no? Uno sueña muchas cosas. Cuando uno es pequeño, soñamos con qué queremos ser cuando seamos más grandes, soñamos con esos juguetes que queremos comprar, queremos tener, soñamos haciendo cosas divertidas con nuestros padres y en cada etapa que vamos viviendo y cuando vamos creciendo, esos sueños van madurando y van creciendo junto a nosotros. Y me hacía, yo recordaba mientras estaba diseñando este mensaje, que en algún momento en el colegio, cuando yo tenía alrededor de unos 12 años, si no estoy mal, estaba como en séptimo grado, sexto, séptimo, ya no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que hubo una materia, creo que llamaba ética, en donde nos pusieron a hacer como un proyecto de vida. Y el profesor ahí nos hizo establecer primero como a describirnos a nosotros mismos, después hacer como una misión, una visión de lo que queríamos hacer, establecer unas metas, un tiempo, con unos objetivos y hacer todo esto como muy planificado, muy bien diseñado y al final como hacer un pequeño collage de esos sueños, esas metas que habíamos puesto anteriormente. Y pues para una niña de 12 años hacer eso es bastante difícil, ¿no? Bastante tedioso. Y yo recuerdo que con la ayuda de mi tía, ella me ayudó a diseñar esto y lastimosamente creo que no tengo el documento aún, pero recuerdo que quedó muy bien diseñado y muy bien planificado. Digamos que con la ayuda siempre de los adultos es mucho más fácil, ¿no? Pero sí recuerdo que en algún punto puse muchas cosas que mi corazón anhelaba en ese momento. Y puse un tiempo, un paso a paso de cada meta, lo hacía como en forma de escalera y iba como paso 1, paso 2, paso 3 para llegar a ese objetivo que me había establecido. Y cualquiera podría decir, bueno, Sara ya había a sus 12 años tal vez diseñado su vida hasta que se graduara del colegio, ya incluso lo que iba a estudiar. Y si ustedes me preguntan, probablemente más del 50% de eso que escribí ahí no se cumplió, porque precisamente estaba diseñado desde la mentalidad de una niña de 12 años y todos esos sueños que puede tener una niña de 12 años. A medida que yo fui creciendo, fui madurando, fui dándome cuenta de muchas otras cosas y esos sueños iban cambiando, iban creciendo junto conmigo. Y llegando a la adolescencia, digamos, esos sueños van cambiando. Entonces ya mi sueño es graduarme del colegio, de pronto ir a una buena universidad, poder estudiar lo que uno cree que en ese momento quiere estudiar o con lo que se siente cómodo. Y convertirse en adultos, ¿verdad? Querer esa responsabilidad de ser adulto bastante rápido. No quiere ser adulto rápido. Y entonces allí recordaba algún momento de mi vida también en el que una persona de la iglesia nos hizo como diseñar un video precisamente con esos sueños que nosotros queríamos, con esas metas que queríamos para el futuro, para 5 años precisamente. Cuando yo lo hice, ya pasaron los 5 años, yo dije muchas cosas, eso quedó en registro de video.
Y ese video 5 años después me lo devolvieron. Si ustedes me preguntan, yo nunca lo vi, porque sí recordaba muchas cosas de las cuales había dicho en ese momento, y tampoco muchas de esas cosas se habían cumplido. Y nunca lo quise ver precisamente porque no quería el golpe de realidad que conllevaba darme cuenta que la mayoría de esas cosas no se habían cumplido. Y entonces uno se va dando cuenta que cumplir todos esos sueños que un día uno tuvo es muy difícil, que uno sueña y sueña, pero llevar a cabo esos sueños es más difícil, llevarlos a la realidad es lo difícil. Y podríamos de pronto adelantarnos a otra etapa, de pronto para mí no ha llegado, pero para muchos de ustedes tal vez sí. Y es que uno también cuando ya es adulto, uno sueña con casarse, hacer una familia, viajar, tener un auto, X y Y cosa. Y definitivamente uno sueña con tener una vida feliz, ¿verdad? Y entonces cuando vamos quemando todas esas etapas y cuando vamos viendo que todos esos sueños que algún día tuvimos no se llevan a cabo, que es más difícil de lo que realmente pensamos, llega un momento en el que dejamos de soñar o dejamos de traer a colación esos sueños que antes tuvimos. Y entonces podemos dejar de desear todo eso que en algún momento nosotros quisimos tener, o incluso ya dejamos de pensar a futuro de tener cosas buenas o de seguir soñando y de seguir pensando en esas cosas que queremos alcanzar. Y llega un punto en el que nos sentimos de que con lo que tenemos estamos bien y que no necesitamos nada más. O a veces nos centramos solamente en cosas muy mínimas. A veces incluso cuando tenemos la oportunidad de soñar y pensamos en esas cosas pequeñas, en esas cosas mínimas, las escribimos como las queremos y ponemos en una hoja pues esa meta que queremos, que de pronto es muy chiquita, y sí, la escribimos como ya hemos aprendido que tenemos que describirla, perdón, y ponemos todos los detalles posibles, pero aún así no vemos que podamos lograr esos sueños y lo vemos cada vez más lejos de cumplirse. Incluso llegamos a pensar que no vamos a tener nunca ese sueño, que no vamos a cumplir nunca esa meta, y dejamos de soñar, dejamos de seguir poniendo en un papel esas metas y esos objetivos que queremos. Y siento que a veces se nos olvida que Dios es un papá. Y como papá siempre quiere darnos lo mejor que nosotros necesitamos. Como un papá siempre él quiere darle todo lo que su hijo quiere. Y así como un papá, él sabe que hay momentos, hay etapas de ese hijo que es necesario darle cosas y otras veces no es necesario darle otras cosas. ¿Cómo así? Pongamos el ejemplo de un niño. Un niño le dice a su papá, papá, yo quiero tener un celular, digamos a una edad de 8 o 9 años. Yo quiero tener un celular, papá. Mi sueño es tener este celular. Y le muestra pues la foto que encontró en internet, en su tablet, yo que sé, en el computador. Y el papá probablemente ve en el deseo tan grande de su hijo de tener ese celular. Pero él que podría decir, bueno, mi hijo apenas tiene 9, 10 añitos, pues de pronto no es muy adecuado que él tenga un celular. De pronto los riesgos que va a adquirir mi hijo cuando yo le entregue ese celular van a ser más grandes que de pronto las cosas positivas que va a traer a su vida tener ese celular. Entonces, probablemente el padre va a tomar hoy una decisión de decirle, no te puedo dar ahora ese celular porque no es el momento adecuado para dártelo. Pero él sabe que es el anhelo de su hijo tener un celular y probablemente en unos cuantos años le puede entregar el celular que quería o le puede entregar en ese momento el celular que ese hijo quiere, uno más actualizado, yo qué sé yo. Pero lo que quiero que entendamos es que Dios como Padre nos entrega a nosotros esos sueños en el momento en el que nosotros los necesitamos, en la etapa en que nosotros lo necesitamos. Y a veces nosotros luchamos mucho por esos sueños que queremos, pero no nos damos cuenta que en el momento en el que estamos no es adecuado tener eso que tanto anhelamos. Y que Dios ya conoce nuestro corazón, ya conoce ese sueño, y que en el momento en el que sea adecuado nos lo va a entregar. Y ese tiempo es el que nosotros a veces nos cuesta tanto pasar.
Ya después retomaremos un poco esto, pero quería que entendieran que de esa misma manera es Dios. Eh, y hay otros momentos en los cuales nosotros creemos que podemos tener un sueño y que anhelamos mucho algo, pero en realidad son caprichos de nosotros. Y Dios, como Padre, también tiene que saber qué es un capricho y qué realmente es un sueño, un anhelo que tiene ese hijo para su vida. Porque si es un capricho, probablemente si nos lo entregue, lo vamos a utilizar un rato y lo vamos a dejar ahí, porque nunca más lo vamos a utilizar. Pero si es un sueño que realmente tenemos en nuestro corazón, es algo que va a bendecir nuestra vida y es algo que nos va a ayudar a crecer. Y por eso nos lo va a dar como un buen padre. Pero entonces, para que nos vayamos adentrando más en el tema, quiero llevarles a Génesis 15, del 2 al 3, para hablar sobre Abraham. Y en ese versículo dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Quiero hablar sobre Abraham porque ¿cuál era el sueño de Abraham? Era tener una descendencia, tener un hijo. Y en este fragmento de Génesis vemos que él se lo dice al Señor en su conversación con él, que él quiere tener ese hijo, quiere tener descendencia y que probablemente el que lo va a heredar es un mayordomo, no va a ser como sangre de su sangre y que él quiere, anhela eso, ¿verdad? Y como primer punto que podemos ver en Abraham es que él identifica su sueño. Él sabe cuál es su sueño. Su sueño es tener un hijo. Y este punto probablemente todos lo conocemos muy bien, identificar nuestro sueño. Hacemos una listica, escribimos todo eso que queremos, cómo lo queremos, de qué color lo queremos, le ponemos un tiempo y hacemos todo eso. Pero a veces se nos olvida que no solamente basta con hacer esa listica y escribirlo y desearlo y ya, sino qué estamos haciendo por eso que estamos escribiendo allí, que le pusimos un tiempo, que le escribimos hasta el color de lo que queríamos. Y a veces solamente nos quedamos y nos centramos en las cosas materiales. Entonces yo quiero un carro, modelo, yo qué sé, color blanco, hasta le escribimos la placa, infinidad de cosas. Yo quiero un celular, modelo Samsung, no sé qué, color negro, o no, yo quiero entonces una beca en la mejor universidad de Colombia, infinidad de cosas materiales. Y se nos olvida que somos unos seres tridimensionales, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y que también tenemos que soñar con respecto a nuestro cuerpo. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son esas metas y esos sueños con respecto a nuestro cuerpo? Tengo una enfermedad. ¿Cómo quiero llevar esta enfermedad en el futuro? No sé, tengo sobrepeso. ¿Cómo quiero llevar este problema, digamos, en un futuro? ¿Cómo me voy a proyectar? También a nivel de nuestra área emocional, nuestra parte del alma. De pronto estoy luchando con algunos conflictos, estoy luchando con algunos pensamientos. ¿Cómo voy a tratar eso? ¿Qué quiero que tenga mi parte del alma, mi parte de mis emociones? También nuestra parte espiritual. ¿Cómo quiero llevar mi relación con Dios? ¿Qué quiero crecer en estos tantos meses en mi área espiritual, en mi relación con Dios? ¿Qué metas voy a establecer? Y se nos olvida también que somos seres sociables, entonces también tenemos que incluir en esos sueños a nuestra familia. ¿Cómo quiero que esté mi familia en un futuro? ¿Qué quiero estar haciendo con mi familia? Mi relación con mis padres, con mis hijos, incluso con mis amigos. ¿Qué de pronto quiero impactar en la vida de mis amigos para que conozcan a Dios? Infinidad de cosas que a veces las sacamos de nuestra listica de sueños. Tenemos que empezar a identificar muy bien qué queremos soñar, porque nos quedamos ahí limitados en cositas muy básicas y de pronto en cositas que ya Dios tiene planeado para nosotros.
y se nos escapan otras cositas que son un poco más importantes y que son las que Dios quiere que nosotros pensemos para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Abraham sabía cuál era su sueño, él quería tener un hijo y él cumplió correctamente este paso. Después, otro paso que podemos tener es reconocer cuáles van a ser esos obstáculos. Obstáculos siempre van a haber. Y Abraham reconoció muy bien cuál era ese obstáculo porque él sabía que su esposa pues no podía tener hijos, era estéril. Y tras de repeso ya había pasado la costumbre de las mujeres. Entonces, ¿era difícil? Sí, era difícil. Él sabía que había un obstáculo, ¿verdad? Y era ese. Obstáculos siempre van a haber cuando nosotros reconocemos que para lograr un sueño y para lograr esas metas van a haber oposiciones y que vamos a tener que enfrentarnos a ellas para lograr eso que tanto deseamos y que tanto hemos soñado, para que llegue ese momento de tener ese sueño materializado, pues digamos que vamos a tener, digamos, un panorama más completo de la situación, ¿verdad? Y eso también nos permite saber que cuando llegue el momento de tener ese obstáculo, pues vamos a tener nuestro sueño tan bien afianzado que sigamos teniendo ese mismo sueño aún después de pasar eso. Y eso creo que fue algo que para Abraham pegó muy duro, porque si nos devolvemos un poco, y me estoy adelantando un poco, pero quiero que ustedes entiendan muy bien esto, si nos devolvemos un poco al inicio de Génesis 15, cuando Abraham le está hablando a Dios y le dice que quiere su hijo, Dios le responde y le dice que él va a tener que va a tener esa descendencia, que va a ser como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, la arena del mar, ¿verdad? Pero cuando Abraham se pone en su realidad, cuando recuerda que su esposa es estéril y cuando ve que de pronto ya la situación no está dando como él lo tenía de pronto planeado, él reconoce ese obstáculo, pero no tiene su sueño afianzado, no tiene su sueño tan fuerte, porque si hubiera sido así, él hubiera seguido confiando en que Dios ya le había prometido eso y que se lo iba a cumplir. Pero en realidad él hace otra cosa, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces quiero que ustedes también puedan reconocer esos obstáculos para lograr esos sueños. Algunos obstáculos que uno puede decir, no, pues es que no tengo plata para lograr ese sueño que quiero, no es que no tengo apoyo, el respaldo que yo quisiera tener, o no es que no tengo las capacidades o las habilidades para hacer eso que quiero hacer. Y cuando reconozco esos obstáculos también van a llegar a mí, me va a permitir de pronto también reconocer o hacer una evaluación de mí mismo de ¿qué necesito yo como persona para lograr ese sueño, para lograr esa meta que yo quiero tener? Entonces, ¿cómo está mi entorno? No solamente yo como persona, sino también mi entorno. ¿Qué necesito para yo lograr esa meta? Entonces, hago una evaluación de mi vida, de cómo soy yo como persona, cómo está mi entorno y puedo empezar a trabajar en pro de alcanzar eso. Entonces, por ejemplo, si lo que yo veo al hacer esa evaluación es que no tengo de pronto las habilidades tan fuertes para eso, entonces me pongo a trabajar en desarrollar esas habilidades o fortalecer esas habilidades que me hacen falta para alcanzar ese sueño. Que no tengo el apoyo necesario, entonces empiezo a buscar a alguien que me respalde. Que no tengo el dinero necesario, entonces empiezo a hacer un ahorro. O busco otras fuentes de ingresos que me permitan llevar un ahorro para empezar ese sueño. Cuando uno reconoce los obstáculos, reconoce las limitaciones que pueden haber y empieza a trabajar en pro de ellas. Y también nos permite realmente reconocer si ese sueño va a corresponder a la etapa de mi vida en la que estoy. A veces nos adelantamos a etapas o nos adelantamos a cosas que ya Dios tiene preparadas para nosotros en un futuro y las queremos ya. Las queremos ya y si no es ya, entonces no me sirve, no me funciona. Y empezamos a como acabar con las uñas casi y nos damos cuenta que por más que lo hacemos no va a pasar nada. Y eso nos lleva al tercer punto, que es los sueños no pueden ocupar el lugar de Dios. En ocasiones nos centramos tanto
en querer alcanzar esas cosas por las cuales tanto tiempo hemos luchado, que empezamos a cambiar el lugar de Dios por ese sueño, por eso que queremos lograr. Y es allí donde las cosas ya no funcionan. En vez de luchar bajo la dirección de Dios, empezamos a luchar bajo nuestras propias fuerzas. Y es donde definitivamente va a ser más duro y más difícil alcanzar esos sueños que tenemos. Retomando a Abraham, es lo que les decía antes, Abraham tenía identificado su sueño, sí, había reconocido su obstáculo, sí, pero empezó a poner ese sueño en el lugar de Dios, aun cuando Dios ya se lo había prometido, como les dije antes, lo cambió de lugar. Y entonces, ¿qué fue a hacer? Vamos a Génesis 16, del 2 al 4, que dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Jehová el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él llegó a Agar, en la cual concibió. Si bien vemos que Abraham, pues muy obediente a lo que le dijo Sara, fue y hizo lo que no debía hacer, pues concibió y sí, tuvo el hijo, pero no como lo tenía preparado Dios en su propósito. Dios ya le había prometido ese hijo a Abraham y él cambió de lugar ese sueño por ir a irse a Agar y, digamos, luchar en sus propias fuerzas por eso que tanto quería. Y se olvidó que Dios ya lo había prometido, que ya Él le había dado una promesa, por lo tanto lo iba a tener. Pero digamos que se adelantó un poco a lo que Dios ya le tenía preparado. Y así pasa en nuestra vida. Y como les decía inicialmente, a veces nosotros planeamos las cosas, lo hacemos muy estructuradamente, cumplimos con el paso 1 de identificar esos sueños, lo hacemos la listica muy correctamente. Digamos que cuando llegan los obstáculos, permanecemos en ellos, pasamos, luchamos, pero pasa el tiempo y no vemos esos sueños realizados. No vemos que podamos prontamente lograr eso que tanto hemos soñado, que tanto hemos querido. Pero al final terminamos cambiando ese sueño por Dios. Terminamos poniendo encima esos sueños de Dios, porque empezamos a luchar en nuestras propias fuerzas, empezamos a buscar nuestros propios medios y empezamos a hacer cosas que probablemente Dios no tiene preparadas para nosotros. Y probablemente sí, probablemente podemos alcanzar ese sueño en nuestras propias fuerzas, podamos tenerlo. Y decir, sí, mira, cumplí eso que tanto tenía anhelado. Pero eso nos lleva a vivir un proceso más duro y más fuerte para que eso que alcanzamos en nuestras propias fuerzas se, digamos, vuelva al camino que Dios nos tiene preparado para nosotros, para que cumplamos ese propósito que Él tiene planeado para nosotros. Y entonces se hace más difícil y más duro. Y para terminar este pequeño mensaje, quiero que entendamos que ningún sueño que tengamos es casualidad. Vale la pena soñar, vale la pena anhelar todas esas cosas que nosotros queremos. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado sueños que están dentro de nuestro propósito y que han nacido aquí en nuestro corazón. Nunca es tarde para lograr esos sueños que tenemos, y lo podemos ver con el ejemplo de Abraham. Abraham y Sara, ellos ya tenían una edad muy avanzada cuando tuvieron su hijo, y pasaron muchos años desde que Dios se lo prometió y les dijo que lo iban a tener. Pero cuando tuvieron a su hijo, pudieron disfrutar de él y ver ese sueño cumplido. Con muchas dificultades y con muchas cosas que pasaron alrededor de eso, sí. Pero aún así lo vieron cumplido. Y ese era el propósito y la forma en la que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, ese es el mensaje que les quiero regalar hoy a ustedes. Y quiero regalarles este versículo para que lo hagan parte de su vida y que lo tengan en cuenta cada vez que quieran soñar y que quieran plasmar esas metas, esos objetivos en su vida. Y es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Sueña en grande.
No te conformes con tu posición, no te conformes con tus recursos, con, digamos, la visión que tienes de tu yo actual. Sueña muy grande. Sueña en la posición que Dios te ha dado a ti, que Dios te va a poner. Y verás que Él va a confiar, va a confiarte todos esos anhelos que tanto tienes. Pero ponlos primero delante del altar de Dios y los verás cumplidos. Familia, espero que les haya gustado este pequeño mensaje, que haya llegado a ustedes, que de pronto sea este tiempo importante para seguir soñando, para seguir planificando eso que tenemos en nuestras vidas, que tanto queremos lograr. A veces, como les decía antes, apagamos esa linternita de soñar porque lo hemos hecho por tanto tiempo y al ver no haberlo cumplido lo empezamos a minimizar y no es la forma, o sea, no es el camino más fácil, sino que es poner esos sueños en el altar de Dios para que Él nos guíe en el camino hacia eso que tanto queremos. Los invito a que le den me gusta al mensaje, que compartan ese mensaje con sus familias, con sus amigos y espero que realmente haya sido de aprendizaje para sus vidas. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Chao, chao.